Saludos amigos, buenas noches. Ya estamos en elecciones 2024 a través de Super TV 55, el canal de todos. Esta es la producción de Adalberto de León. Gracias por acompañarnos, los que están en la República Dominicana y fuera del territorio nacional. Nos sintonizan a través de la plataforma digital que nos permite una conexión, no importa el lugar donde usted se encuentre. Si hay internet, ahí estamos nosotros como Super TV. A través de nuestro diario digital, nuestro periódico, usted también puede accesar a la programación de este canal. Hay una ventanita, usted la abre y ya tiene pantalla completa en su herramienta, en su dispositivo. Lluvia en Santiago desde esta madrugada. Hay aparentemente una vaguada que está incidiendo en que esta zona pues esté recibiendo la bendición divina. La lluvia siempre es bienvenida y más cuando se está en época de tanto calor. Hoy es miércoles, estamos a mitad de semana, miércoles 25 de octubre, año 2023. Esta noche estaremos compartiendo la tercera parte sobre la historia de Trujillo, la familia Trujillo, en su tercera entrega para hoy miércoles. Además tendremos a Ignacio Guerrero con su cápsula, la cápsula de elecciones 2024. Noel Peralta, quien derrotara a Tito Bueno y Navarrete en la lucha por la candidatura hacia la alcaldía, es el invitado de Diario 55 y nosotros compartimos un segmento de esta conversación. Además, esta noche estará Javier Jiménez con sus comentarios y análisis. Ramón Monchi Estrella de Gentío Movimiento estará con nosotros en la noche de hoy. Con su comentario, análisis y noticias electorales, saludamos a Edison Meléndez. Buenas noches, Edison. Gracias, Fran. Buenas noches y buenas noches para la teleaudiencia de este formidable programa Elecciones 2024. Este aporte a la democracia que hace Super TV Canal 55 para que los candidatos, nosotros como analistas, podamos expresar las ideas, el desarrollo, las proyecciones de este proceso electoral que abarca República Dominicana y que de vez en cuando hacemos una miradita a lo que ocurre en nuestra región, en nuestro continente. Como decía Fran, desde esta mañana en Santiago y gran parte del Cibao está lloviendo. Así que hoy una audiencia cautiva por el tema climático. Muchos temas para tratar, como detallaba Fran en el guión que tenemos para la noche de hoy. Así que gracias por estar ahí y gracias por acompañarnos como cada noche en Elecciones 2024. Bienvenidos, ya estamos a bordo. Bueno, algunas de las informaciones electorales que reseñan los periódicos, los diarios dominicanos en la noche de hoy. Otra renuncia del PLD. El alcalde del municipio de Jimaní, Diónisis Méndez Volques, presentó su renuncia irrevocable del Partido de la Liberación Dominicana, del que era miembro de su comité central y presidente intermedio en esa demarcación. Una carta enviada al presidente del partido, Danilo Medina, y al secretario general, Charlie Mariotti. Él, pues, dice que ha visto con tristeza cómo los intereses particulares de algunos dirigentes se anteponen a los de las mayorías. Esto es en la provincia de Independencia, Jimaní, ¿verdad? Jimaní. Así es. Así es. Por otra parte, hoy hubo una conferencia de prensa de justicia social. Yo creo que uno de los hombres más buscados y más solicitado es el presidente de justicia social por los medios de comunicación. El hombre vive más en un avión que en su natal República Dominicana.
un presidente de un partido recién formado, pues quien da la cara normalmente es el secretario general de este partido, que lo es Angiolino Hermosén. Esta mañana hubo una conferencia de prensa que él encabezó, Angiolino, y donde se daba a conocer de que ya Justicia Social estará apoyando a Luis Abinader. Óigame, yo no hago una rueda de prensa para eso. Yo no hago una rueda de prensa para eso. ¿Quién no sabía? ¿Quién no? Por lo menos en la provincia de Santiago, en el país, ¿quién no sabe que Justicia Social desde que nació ya estaba aliada al PRM? Dígame usted. Eso es así. Eso es así. Pero, cosa veremos. Decía Fran en el comentario anterior de lo que decía Charlie Mariotti. Y es muy fácil culpar al que la asfixia democrática lo saca. Nadie se atreve a reclamarle a Danilo Medina, que es el sepulturero del PLD. Eso es innegable. El responsable del descalabro del PLD se llama Danilo Medina Sánchez. ¿Y ustedes saben por qué? Porque quiso matar la democracia interna, imponiendo a un candidato a la fuerza, sin ninguna competencia, sin ningún liderazgo, porque él entendía que tenía que aplastar a Leonel Fernández. Y miren dónde van. Un partido que era, diríamos, llegó a ser un momento la única fuerza política que teníamos en el país. La ambición, la envidia desmedida de un hombre que tiene algunas falencias, que ha logrado puestos importantes, pero que ese afán de destruir al otro, porque no pueden convivir dos liderazgos, es lo que ha generado esto ahora. Y vuelve y repite la receta, imponiendo a un candidato sin brillo, sin las competencias mínimas para ser un candidato que aglutine las fuerzas de ese partido. Los dos últimos candidatos los ha impuesto Danilo Medina, candidatos que ninguno de los dos tienen el nivel mínimo para ir a una competencia. Y me estoy refiriendo a Gonzalo Castillo y a Abel Martínez, que ha demostrado que no tiene la capacidad de compactar. Quienes lo conocen y quienes hemos escuchado comentarios, todo el mundo dice que es un hombre de un temperamento difícil, es un dictador, es un hombre que no le gusta que le contradigan, y ahí está el resultado, porque el presidente determinó a última hora que tenía que ser él. ¿Dónde se pierde la democracia? Ese es el resultado, y se lo está diciendo a alguien que lo vivió en carne propia en el PRD, cuando Miguel quiso imponer su voluntad a puño y fuego. Miren en qué se convirtió. Y en la medida que esto siga sucediendo, porque querramos o no, el hombre a competir en las próximas elecciones es Leonel Fernández, un político como todo el mundo, con virtudes y con defectos, pero que tiene una caja de herramientas en el aspecto político que pocos políticos en República Dominicana tienen. Entonces, del otro lado, tenemos a alguien que no tiene ni las condiciones mínimas para llevar en sus hombros una candidatura. Pero lo que estamos viendo, Edison, amigos televidentes, en este último proceso, en este proceso más bien que estamos viviendo, es que hay muchos oportunistas y arribistas en esto, porque ya se cierra en los próximos días las inscripciones para las candidaturas y sobre todo ya los partidos están afilando, están alineándose para presentar las reservas, los candidatos que estarán en las diferentes posiciones electivas. Pero aquí hay mucha gente que no guarda apariencias, no. Se le ve el refajo, renuncian de un partido justificando de porque no es lo mismo, que he pedido que yo cuánto, pero el otro día están en otro partido. Sí. O sea, al otro día están en otro partido. Y aquí el dame lo mío, el buscarse lo suyo, el Zorrilla Osuna no es único. Son muchos como él, de los políticos, que andan buscando engancharse en la teta. Por eso, muchas personas, promovemos la ideología de que los partidos digan en qué creen. ¿Por qué? Porque al final es lo mismo.
¿Qué es lo que se está haciendo ahora? ¿Qué se hizo en el pasado? Lo mismo. Aquí se opera a conveniencia. Es verdad que es difícil ser alcalde en la oposición, pero caramba, la dignidad, el honor, está primero. Porque te dicen, está bien, yo me voy para aquel lado, Fran, y como se esté en el gobierno, si pierdo la candidatura, bueno, me darán un premio de consolación, que es lo que se pacta. Y no debe ser así, porque la ley que por complacer a Leonel Fernández generó esto, el que el artículo no pudiera ser aplicado, el tema de que si usted se va de un partido para otro, no podía presentarse por el otro. Pero Leonel Fernández generó una jurisprudencia que ahora usted coge la garrocha y se va para el otro lado y bien, gracias. Entonces, estamos llevando al sistema de partido a un callejón sin salida, porque de verdad lo que hemos visto en los últimos años es una cosa vergonzosa con este tema de que hay gente que entienden que en el acta de nacimiento de ellos, o hay que revisar si en el acta de nacimiento de ellos dicen que ellos heredaron el Estado y están en el Estado, Fran, de una forma, de manera electiva o por un decreto o con un vínculo, si no están ellos, meten a los hijos, a la mujer, y eso nos está haciendo daño. Vamos a ver año por año la poca participación de la gente, la cantidad de personas que dejan de votar porque no se interesan en lo que está sucediendo, porque tú dices, ven acá, y al final voté, hice un esfuerzo, hice esto, ¿y para qué? Para lo mismo. Y no debe ser así. Y los políticos, el que cree en la democracia, tiene que pararse en dos patas y decir, yo no estoy de acuerdo con eso, no me gusta eso, yo no lo respeto, no me parece bien, pero usted lo hace desde la distancia, no haciéndole coro, como hay gente que tiene el doble discurso. Yo creo en esto, pero si lo nombran allí, cambian de pensamiento, porque lo que pesa, como dicen ahora, es la grasa. Lo que pesa es la grasa. Y le decía Fran a alguien esta mañana o ayer, no recuerdo, con relación a la demanda que hay en incoado, Rubén Polanco, que lo quieren psiquitrillar. Y yo le decía, no hay por qué volverse loco. Alguien tiene que decirle a las cúpulas de los partidos que se equivocaron. Y si no aparece nadie que se lo recuerden, que fue un error antidemocrático, dañino para el sistema de partidos, el uso de encuestas, alguien tiene que decírselo. Y nadie debe rasgarse la vestidura porque alguien vaya a un espacio a reclamar un derecho que entiende, como es el caso de Rubén. ¿Y usted sabe por qué lo digo? Porque a partir del 2020, que un grupo de nosotros fuimos al Tribunal Superior Electoral, hoy tenemos un tema con la reserva que es más democrático. Nosotros logramos, aunque nos sacrificaron, a 6, 7 compañeros, nos sacrificaron, nosotros logramos que hoy los partidos sean más transparentes en la reserva. ¿Usted sabe por qué? Porque el caso de nosotros, que encabezamos Mamarili y nosotros y otro grupo de compañeros, hoy las reservas tienen que ser por demarcaciones. Hoy no puede ser de que, no hago una reserva en Pedernales y ya cumplí. No, y es lo importante que esas vías generan. Me agrada lo que hace Rubén. ¿Por qué? Porque eso va a dejar sentado que no es legítimo el elegir candidatos a través de encuestas. Ya si esto, si aquello, pero se va a sentar las bases para decirle, por lo menos tenemos que revisar el caso de las encuestas que le ha causado problemas a todos los partidos. Yo entiendo que la encuesta aquí en Santiago para elegir la candidatura a la alcaldía, esto fue protocolar, esto fue sencillamente por hacerlo, porque desde el mismo momento en que llegó Paliza a Santiago, reunió a los otros aspirantes, ya estaba definida esa candidatura. Eso fue puro formalismo lo que se hizo, o si es que se hizo, porque hasta dudarlo uno cree que esta encuesta se llevó a cabo aquí en Santiago para buscar el candidato a la alcaldía. Y eso estaba definido desde hacía mucho tiempo. Y tiene razón Rubén en protestar, porque a él le han vejado su derecho a participar en una contienda, a aspirar en un partido del cual es parte y ya lo hizo en otra ocasión. No podían coartar ese derecho que él tiene
hay que darle la oportunidad de que él se pueda expresar, aunque en los tribunales tenga toda la de perder. No, pero él va a sentar las bases de decir, mire, los jueces van a emitir una sentencia. Yo conservo mi sentencia, que luego me encontré en una vista pública con el presidente de la Junta, que fue el presidente juez que conoció el caso de nosotros, que aprovecho ahí para darle mis condolencias a la familia de Ramón Jiménez, que fue uno de los candidatos que fue con nosotros al tribunal, que estuvo con nosotros, que fue la persona que quedó después de mí, fue el que más votos sacó y también fue víctima de aquel atropello. Y Fran, buscando empleo en la capital, tuvo un accidente y 2, 3 años, en el día de ayer murió. Y lo importante es, cuando suceden estas cosas, es que se sientan las bases para que por lo menos eso tenga referencia. Miren, voy a decir esto sin ningún sentido. Yo era parte de un proyecto a lo interno del partido. Y en ninguna de las encuestas el candidato que se eligió aparecía encima. Porque el candidato que yo apoyaba, hicimos 2 encuestas. En una le llevaba 12 puntos y cuando volvimos a medir le llevaba 18 puntos. Y por eso se aceleró el proceso de imponerlo, que no se hizo ninguna encuesta. Primero, a lo interno estoy diciendo, primero le llevaba 12. Empezó el trabajo, le llevaba 18 a lo interno. Después medimos y no estaba fuera adentro. No estaba encima, afuera, ni adentro. Y eso todo el mundo lo sabe. Es lo que Fran dice. No. ¿Qué pasó ahí? Lo impusieron. Entonces, tú no le puedes pedir, cuando son otros los que se equivocan, querer crucificar al que lo único que está haciendo es dejar sentado y dejando claro que lo estafaron y que el método no es genuino, no es bueno, no es transparente. ¿Usted sabe quién fue que hizo las encuestas? ¿Usted sabe quién fue que la hizo? Entonces, lo demasiado, lo mucho, hasta Dios lo ve. Entonces nosotros no queremos, porque es más fácil golpear a Rubén, que es el chiquito, que es la oveja que se ha separado del rebaño. ¿Por qué no peleamos? Porque no es el caso de Rubén, hay otros que decidieron no pelear. ¿Qué sucedió con Ilse Cruz? Una estrella. ¿Qué pasó con Pedro Gómez? Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Porque eso es un proceso que hace daño, que lo único que hace es entregarle a los partidos el pastel para que ellos lo repartan como le da la gana. Porque, ¿qué es lo que hay a lo interno de los partidos? El miedo a que la dirigencia, la militancia, asuma y que haya una rebelión, Fran, de los coroneles. Entonces, hacen piruetas para buscar la manera de imponer a los que ellos quieran. Que no es solamente en el PRM, en el PLD hay un lío de todo el tamaño. En la Fuerza del Pueblo va a pasar lo mismo cuando digan los candidatos que son. Entonces, no detractemos a Rubén. No lo detractemos. Veamos esto como una oportunidad para nosotros hacer un alto en el camino y entender que nos equivocamos. Porque, ¿cuál es el detalle? Si el candidato ese déjame ni decirlo eso. El candidato ese va y pierde. Ahí entonces todo el mundo empieza a decir, ah, sí, fue un error, las encuestas. Si gana, todo está perfecto. Si pierde, ahí vienen las quejas y ahí vienen los reclamos. Jamás debe volverse a utilizar encuestas para elegir candidatos en la República Dominicana. Y menos candidatos que son representación directa, como lo es un diputado. Bueno, pues continuando con Justicia Social, anuncian que el próximo sábado, en horas de la tarde, estarán proclamando como candidato presidencial a Luis Abinader. Ya en la mañana lo hará el mismo PRM, donde entre otros puntos que estarán realizando, tocando en esa asamblea, la 22ª, le darán derecho, le darán la libertad para elegir a su compañero o compañera de boleta. Además, hay otros puntos que se estarán tocando en esa asamblea de delegados del PRM. A propósito de delegado, el representante
ante la Junta Central Electoral, Simón Freud aseguró que la entidad oficialista no tiene nada concreto en torno a su candidato a senador en el Distrito Nacional, aunque afirmó que la actual incumbente, Farideh Raful, tiene que ser la principal opción. Ese es un dolor de cabeza grande que tiene ahí el PRM, porque ese muchacho Omar está en una posición muy sólida en estos momentos. Hay una posición que ha estado ganándose Omar Fernández y que es bien valorado, que es el hijo del líder. Bueno, esas son otras 500, esas son otras, pero de que en las encuestas está midiendo bastante bien, lo está midiendo. Fran, pero eso no debe ser el elemento para tú atropellar a una joven brillante que es símbolo del PRMismo. Entonces yo voy a buscar uno que pueda competir, que sea quien sea, porque hay que ganar. No se trata de ganar. Se trata de usted mantener la coherencia de lo que usted cree. Porque no es simplemente ganar. Entonces, van a atropellar a Farideh también. Para intentar buscar una gente de afuera. Lo van a hacer. Porque no es solamente ganar. Los partidos son mucho más que ocupar un cargo. Los partidos son ideologías, son ideas, son pensamientos. Son espacios de democracia, de desarrollo. Porque usted sabe a quién es que se la quieren dar. Sí. Que sería una vergüenza que usted sacrifique a una joven, a una mujer como Farideh, para poner un comediante como Robertico. Eso sería una vergüenza. Que puede dar mejores números, sí, pero ese tipo no tiene nada, no tiene carrera, no tiene trayectoria. ¿Cuáles son los méritos? ¿Cuáles son los méritos? Para tú sacrificar a una mujer como Farideh, para tú poner a un comediante de coyuntura, que mañana va a decir, pasé por el lodo, porque no ha demostrado, es ahí, en el candelero, que se demuestra. Farideh tiene un problema que, al igual que yo y que mucha gente, levantan la mano y dicen no me gusta. Tiene un carácter, tiene pensamiento, una mujer con una personalidad, una mujer de 5 pies, pero con un carácter y con un temple que pocos hombres tienen. Y eso no le gusta a los políticos. No le gusta. Y de verdad que sería una vergüenza para la clase política que usted sacrifique a una mujer del talento y la trayectoria de Farideh. Yo pierdo con el mío, que es el que representa lo que yo soy, no con un comediante que se apareció de coyuntura ahí. La carrera se respeta, la trayectoria se respeta. Ha sido un privilegiado en el PRM porque llegó ahorita, ya es miembro de una dirección nacional y además una posición que, aunque no tiene rango de ministro, es casi. No, eso es lo último. Fran, está en el organismo máximo del partido. Todo el mundo me preguntaba a mí cuando andaba el bochinche aquí que por qué yo apoyaba a Rosa. Digo, porque es la que yo he visto que tiene trabajo, que tiene trayectoria. Alguien con quien yo estoy a distancia. Ahora, yo no puedo ser mezquino. Aquí nadie en el PRM tiene más trabajo, más trayectoria que Rosa Santos. Ella ya no me quiere. Ella me decía mi hijo y yo le decía mamá antes. No nos queremos. Pues pasa lo de cuando el hijo crece, Fran. El papá y el hijo crece, ya piensa diferente al papá y no se entienden. Pero yo no le puedo quitar a Rosa que la trayectoria. Nadie conoce a la provincia de Santiago, ni nadie tiene más trabajo en la provincia que Rosa Santos. Y usted que está dentro, ¿usted ha oído un rumor que anda circulando en torno a la senaduría? Andan muchas cosas ahí. Ajá. Sí. Porque Eduardo no quiere. De uno que renunció recientemente el PLD, diputado. Sí. De Gurabo. Está sonando. He oído que... Porque es que es el detalle. Es el detalle. Es el detalle. Pero, señores, en otras partes del mundo, en los países de verdad, por ejemplo, Danilo Medina, que ha sido presidente de un partido en descalabro, en un país de verdad, Fran, ¿tú sabes lo que hubiese hecho? Que renuncia. Porque no ha tenido, con todo el respeto al expresidente Danilo Medina, que es un hombre con una trayectoria, una carrera
larga, pero en otros países cuando las cosas en sus manos no van bien, lo ético, lo decente es renunciar y decir, no, no puedo, algo está pasando, algo no está funcionando. Y el mismo Charlie, porque ya lo que se está viendo es que ese partido va rumbo al descalabro. ¿Usted se imagina ese partido 4 años más en la oposición, Fran? Y un partido como el otro, el de Leonel, que indiscutiblemente ha estado creciendo, porque yo ponía el miércoles un ejemplo de lo que pasaba en Argentina, que no importa la situación, lo que debe haber es un candidato con la capacidad de generar empatía, de generar ideas. Yo ponía el ejemplo y terminó ganando Sergio Massa, como yo dije aquí. El ministro de Economía con una inflación del 150% y un dólar que pasó del 60 al 1050. Ahora, el tipo es una estrella y logró romper eso con sus conocimientos. Si usted no tiene nada en la bola, pueden estar todas las condiciones y si usted no tiene condiciones no va a avanzar. Pero vamos a ver, porque de verdad que esto está sumamente complicado y no sé qué tenemos que hacer con la Junta Central Electoral, que debe ser el garante de que nada de estas cosas sucedan. Porque la verdad es que estamos viendo cosas y seguiremos viendo cosas porque faltan, Fran, las reservas. Claro. Cuando se digan esas reservas, ahí es que vamos a ver el despeluje. Vamos a publicidad, ya regresamos con más del contenido para esta noche, elecciones 2024, es miércoles 25 de octubre, volvemos. Bueno, vamos a ver la tercera parte de esta historia del sátrapa, el perínclito de San Cristóbal, el general Chapita, Rafael Leonidas Trujillo Molina y su familia. Vamos a ver esta tercera parte que narra la historia de este hombre que gobernó la República Dominicana desde 1930 hasta 1961, cuando fue ajusticiado. Aquí está la tercera parte de esta historia de Trujillo. Esta posición, su delirio de locura aumentaba más, pues hacía reunir a los soldados
para que ordenaran fila y les proclamaran que él era la reencarnación de Julio César. Esta situación llegó a complicarse a tal magnitud que en ocasiones las órdenes que impartía Trujillo eran desobedecidas por Aníbal Trujillo Molina. Tanto es así que en una ocasión el tirano le hizo una llamada telefónica para increparlo por algunas decisiones que éste había tomado y que el dictador consideraba que eran incorrectas. Este, en medio de la conversación, estrelló el aparato telefónico y, burlando el control de sus espaldaderos, tomó su automóvil Chevrolet y se dirigió hacia el palacio a enfrentar a su hermano. Trujillo, que conocía las afecciones mentales que padecía su hermano, se escondió para evitar males peores. Aníbal Trujillo tenía una finca en Mano Guayabo, denominada Mango Fresco, la cual colindaba con otra de su hermano Rafael Leonidas Trujillo. En una ocasión, una mañana en la que se dirigió a su finca, ante la mirada atónita de sus militares y sus empleados, gritó: «Quiero ver sangre». Otro día en que llegó a su finca, instruyó a sus militares a que agruparan a todos los campesinos de la zona, los amarraran con soga y lo agruparan en un corral para animales. Luego, montado en su caballo y con un sable en la mano, arremetió contra los pobres infelices indefensos. Con la mirada desorbitada, mientras los azotaba, gritaba: «Quiero ver sangre, yo soy la reencarnación de Julio César». Luego ordenó a los militares presentes completar el genocidio de los pobres campesinos que habían sobrevivido a sus embates. Cuando la noticia de este cruel acontecimiento llegó a oído del tirano Rafael Leonidas Trujillo, este ordenó a su general y amigo de confianza, Fausto Camaño, a que se dirigiera al lugar y matara a todos los militares a cargo de Aníbal Trujillo y aún al propio Aníbal si se encontraba presente. Pero el general Camaño, además de ser fiel a los ideales de Trujillo, también era un buen amigo de la familia. Por eso eludió cumplir estrictamente las órdenes de Trujillo, enviando a uno de sus ayudantes a casa de la madre de los hermanos Trujillo, para que ésta le pidiera a Aníbal Trujillo que abandonara el lugar lo más pronto posible. Cuando Fausto Camaño llegó a la finca, Aníbal Trujillo no estaba presente, pero los militares a su cargo que se encontraban en el lugar fueron todos asesinados conforme a la orden que impartió Trujillo. Entre empleados de la finca y militares súbditos de Aníbal Trujillo murieron 27 personas, sin mencionar los muertos ejecutados por los militares a cargo de Aníbal Trujillo. Este acontecimiento deterioró y destruyó las relaciones y los vínculos familiares entre ambos hermanos. Cuando el 21 de diciembre del año 1948 Aníbal Trujillo se mató de un disparo en la cabeza, Trujillo ni siquiera asistió a su funeral. Sobre Aníbal Trujillo y también su relación con el tirano Rafael Leonidas Trujillo, don Luis Trujillo, quien es sobrino de los hermanos Trujillo, dijo lo siguiente: a base de choques eléctricos que en esa época eran muy rudimentarios. Cuando yo lo vi estaba idiotizado, con la mandíbula sin fuerza, la boca abierta y una toalla en la boca. Y eso fue lo que terminó con su vida, porque él, después de eso, él se recuperó y volvió aquí. Él tuvo problemas con Trujillo, pero él lo que tuvo fue problemas de tipo de salud. También una hija de Aníbal Trujillo habló públicamente sobre su padre. Me extraña mucho que se diga de que él era así, porque sí, nada más el que conoció y vio cómo él era en su casa tiene que darse cuenta cómo él era, aunque no lo viera en la finca con los de allá, los que trabajaban, los que vivían cerca. El que le buscaba para que le hicieran un favor, le regalaran algo, ahí estaba. Mi papá era tan humilde, que solamente quien no lo conoció puede creer algo semejante, porque ojalá usted vea cómo él era con los pobres. Aparte de que su casa era dispuesta para ellos, para que fueran a comer,
Él no tenía que ver quién era ni salud, no. Ahí iba, entraba el que quería comer y sabían que mi papá, ahí había comida para ellos. Y allá en la finca, esa gente eran loca con él. Loca con él. Porque así, con esa humildad, era él. Las opiniones de los historiadores sobre el comportamiento y la vida de Aníbal Trujillo son muy distintas a las de Rosa Marina Trujillo Seijas. Aníbal Trujillo era un psicópata sanguinario. Era parte de esa familia Trujillo. La mayoría de esos hermanos eran psicópatas también. Y eran ególatras. Ellos veían el mundo girando alrededor de sí mismos. Y en el caso de Aníbal Trujillo era esquizofrénico. Sufría trastornos emocionales y mentales, lo que generaba trastornos en una conducta desequilibrada, comportamientos de carácter antisocial. Del año 1948, en su residencia de la calle Isabel la Católica, esquina Padre Villini, el general Aníbal Trujillo se pegó un tiro en la sien. El generalísimo Rafael Leonidas Trujillo no asistió al funeral de su hermano, lo que resultó sospechoso para la colectividad, que no dejó de sentir suspicacia, pero no se atrevió a emitir juicio sobre este acontecimiento. Yo no estaba ahí en la casa, pero sí, él se suicidó ahí en el cuarto de baño. Él entraba a bañarse, él llenaba la bañera, más bien de agua, se metía ahí mató. Y también está el caso de Nieves Luisa Trujillo, la cual fue señalada como la oveja negra de la familia por su comportamiento extrovertido. El doctor Joaquín Balaguer, en su libro Memoria de un cortesano en la era de Trujillo, sobre Nieves Luisa, escribió lo siguiente, cito textualmente: Nieves Luisa Trujillo era considerada la oveja negra de la familia por su vida desordenada. Era la más atractiva entre las hermanas del tirano. También el periodista y escritor Chino Ferrara escribió sobre Nieves Luisa. Dijo de ella que ejerció el oficio más antiguo que se conoce, la prostitución. Señaló además que en base a este oficio, durante la ocupación norteamericana de 1916 a 1924, favoreció a su hermano para que los militares norteamericanos lo tomaran en cuenta. También Rosa Marina Trujillo Seijas se refirió al trato que le dio Nieves Luisa después de la muerte de su padre Aníbal Trujillo. Rosa Marina Trujillo Seijas, quien se cambió su nombre y apellido por Vilma Rosagna Ramírez de Álvarez, se fue a vivir al campo con su madrastra, Ura Seijas, quien fue obligada más tarde por Trujillo a casarse en esa zona. Luego Vilma fue despojada de su herencia. Hasta la herencia que me dejó, a mí, tía Nieves no me dio un centavo. Después de eso, y yo me quedé ahí en ese país, ya usted se puede imaginar. Sin dónde vivir. Yo me quedaba, era en el parque, en el que fue frente a allá, como yo le dije, de donde vivíamos. Ahí me sentaba yo. Amanecer, porque nadie me dejaba entrar a su casa, con el miedo de esto de los Trujillos. Nunca me hicieron daño de hacerme, de querer darme golpe o algo, nunca. Gracias a Dios. No pasé por esa, pero pasé trabajo, pasé de todo. El historiador Rafael Mejía Chalhut habló sobre la familia Trujillo y dijo lo siguiente. Familia muy defectuosa, comenzando con Rafael, que salió a ser un asesino, delincuente, un ladronazo y un deshonrador de todas las virtudes nacionales.
Continuamos aquí en Elecciones 2024 y como cada noche escucharemos la cápsula de nuestro compañero Ignacio Guerrero. Veamos lo que Ignacio ha preparado para todos nosotros en el día de hoy. No se puede alimentar a los hambrientos con estadísticas. O sea, el hombre que tiene hambre no puede alimentarse con estadísticas. Si esa frase la llevamos a la política electoral, no se puede alimentar a los políticos con falta de apoyo electoral con las estadísticas. Como el hombre necesita alimento para contrarrestar el hambre, el político en sistema democrático necesita votos para alcanzar el poder. Entonces aquí hay mucha gente que está embriagada porque hay unas estadísticas que los colocan en posiciones privilegiadas en todos los niveles, en las municipales, en las congresuales y en las presidenciales. Deben estudiar esas estadísticas y buscar el alimento que nutra el voto para llegar al poder o para permanecer en el poder. ¿Cómo están ustedes? Nosotros esperamos que estén bien, que el Señor me lo esté cuidando. Somos Cápsulas Elecciones 2024 por Super TV 55, el canal de todos. Esa frase que hoy comparto con ustedes tiene que ver con las encuestas que se están realizando en el país y que cada semana nosotros le damos seguimientos a las que logramos. Hay trabajos de investigación social que no se publican, que lo manejan empresarios que lo auspician para ver cuál es más o menos el comportamiento del electorado dominicano. Entonces hoy vamos a compartir con ustedes resultados de encuesta auspiciada por empresarios de La Vega, Moca y San Francisco de Macorís. Nos hicieron llegar las fórmulas que se utilizaron, la ficha técnica, las preguntas, todo lo que tiene que ver con una encuesta. Los hallazgos en esas encuestas, vámonos primero en La Vega. En La Vega, los empresarios veganos tienen interés en conocer quiénes tienen posibilidades de llegar al poder o si el gobierno actual está en condiciones de permanecer. Todo eso busca el empresariado para ver más o menos lo que va a hacer ese empresariado de cara al 2024 y la estabilidad económica y todo eso ellos lo miden por ahí. Entonces en La Vega, Luis Abinader, 52.8%, Abel Martínez, 21.7%, Leonel Fernández, 19.5%. En Moca, Abinader, 53.1%, Leonel Fernández, 21.3%, Abel Martínez, 16.7%. En San Francisco de Macorís, Abinader, 52.8%, Leonel, 23.5%, Abel Martínez Durán, 18.3%. Si evaluamos los hallazgos en esas encuestas, en esas tres demarcaciones auspiciadas por los empresarios, con todas las que se han realizado hasta este momento, las que se han publicado, las que no se han publicado, que incluyen estudiantes de comunicación social de las universidades, la Galo, Asisa, Cigalo, RD Elige, Marquiestrategia, todas esas firmas encuestadoras, con estas que estamos compartiendo, que no se han publicado, promedian Luis Abinader 51.9%, Leonel Fernández 28.3% y Abel Martínez 17.5%. Ese es el promedio. De todas esas encuestas, nosotros aplicamos una especie de ecuación
y esa es más o menos, en este momento, la preferencia electoral de esos tres aspirantes a la presidencia de la República. Abinader, que quiere reelegirse, Leonel, que quiere regresar, y Abel, que quiere llegar. Es un retrato del momento, por tanto, no se podría reflejar igual en el 2024, porque van a variar las circunstancias y pueden ocurrir acontecimientos que no estén previstos en esas encuestas en este momento. Pero al final, el gobierno y el PRM están en la primera posición, Leonel Fernández está en el segundo lugar y Abel Martínez en la tercera posición. Eso es lo que expresan los resultados de las encuestas. Trabajos de investigación social que se realizan en todo el país. Agregamos nosotros entonces la encuesta de Herrera Almonte y Asociados, que dirige el hermano José Herrera, que también presentó resultados de un trabajo técnico que desarrolló, que también coloca a Luis Abinader en la primera posición. Pero en Santiago, en esa de José Herrera, Abel Martínez está en una buena posición. Leonel está en una tercera posición distante de Abel Martínez. Y es entendible en Santiago. Es entendible en Santiago. Ahora, esos serán los resultados en las urnas de las municipales de febrero de 2024, en las congresuales y presidenciales de 2024 de mayo. No necesariamente. Esperemos el curso de los acontecimientos, porque los acontecimientos que se vayan registrando en el trayecto hacia las elecciones, habrá variación y podríamos entonces pronosticar con mayor seguridad lo que podría pasar en el 2024. Por el momento, solo compartimos esas estadísticas, recordándole a los políticos que su preferencia electoral no se alimenta con estadística, sino con acciones y con apoyo real en la ciudadanía. Y los ciudadanos ser responsables para acudir a las urnas a elegir a funcionarios comprometidos con la República Dominicana. Mantenga la sintonía con Super TV 55, el canal de todos. Somos Cápsulas Elecciones 2024. Esta mañana estuvo con nosotros en el café de Diario 55 Noel Polanco. Noel es el... Peralta. Noel Peralta
Él es el candidato del Partido Revolucionario Moderno en el municipio de Navarrete, Villa Bisonó, derrotando al actual alcalde, que lleva ya 2 periodos, los cuales concluye en el mes de abril, cuando se posesiona el nuevo incumbente de allí. Conversó con nosotros, tanto con Lenis Tejada como con un servidor, en el café de Diario 55, Noel Peralta. Aquí está. Nosotros lo primero es cumplir la ley. Tú sabes que los ayuntamientos se rigen por la ley 176-07, es cumplir la ley. Luego de cumplir la ley es la transparencia. Eso nosotros no lo vamos a poner en juego, porque los pueblos, el país, no puede perdonar cualquier error que uno cometa en una institución, pero no nos perdona que nosotros nos llevemos el dinero del pueblo. De ahí lo primero que nosotros vamos a tratar de hacer es embellecer lo de la rotonda con toda la avenida. Ya lo otro viene, como te digo, vienen los presupuestos, viene el presupuesto participativo, que lo exigen los barrios, que es lo que necesitan, que es lo que quieren, pero nosotros la prioridad es cumplir la ley y la transparencia. Pero ahí no hay ninguna trascendencia, porque es una obligación de toda persona que ha sido elegida, de todo candidato, debe cumplir con lo que está ahí. Y todo cumple la ley. Y más cuando son monitoreados por el MAP. Pero no debemos aplaudirlo porque usted cumpla con su responsabilidad. Debemos castigarlo si no cumple. Lo que nos interesa saber es que no ha hecho esta gestión que Noel estaría desarrollando. Okay. Digo, lo primero, embellecimiento de la rotonda. Lo primero, nosotros vamos a tratar de hacer eso en los primeros 100 días. La recogida de la basura, que es un compromiso de todo el ayuntamiento, que para eso es que están los alcaldes. No se está haciendo bien. No se recoge la basura. Se recoge, pero nosotros podemos mejorar. Nosotros tenemos ideas diferentes, por eso le dije que el síndico de nosotros lo está haciendo bien, porque entiendo que nosotros, hasta por la juventud que tenemos que tener un poco más de ánimo. Le digo, la rotonda, embellecimiento de la Duarte. Eso lo vamos nosotros a tratar de hacer en los primeros 100 días. Señalización de la calle. Tratar de organizar el tránsito. Yo no sé si usted ha estado caminando por Navarrete. Navarrete es un problema. Usted dura más de rotonda a la bomba de allá abajo que de la rotonda aquí a Navarrete. Entonces, nosotros vamos a tratar de poner a funcionar algunas cosas que así no están funcionando en el ayuntamiento, como el departamento de la mujer, de la niñez. No tenemos un cargado de deporte, tú sabes, entonces nosotros vamos a tratar de hacer esa cosa bien. La otra cosa que nosotros vamos a tratar también de hacer es de llevar un ayuntamiento que no sea el síndico solo, que tenga batuta en constitución, sino entre un grupo, incluso hasta los precandidatos del otro partido que tengan buenas intenciones en Navarrete, nosotros juntarnos cada cierto tiempo para nosotros evaluar la situación de Navarrete, para entre todos nosotros lograr el Navarrete que queremos, un Navarrete mejor, más bonito, más limpio. Usted contaba que se estaba preparando para una convención, por lo que hubo todo un trabajo político, lo que le llamamos campaña de tierra, ¿no? Sí. El contacto con la gente. Las comunidades, ¿qué está pidiendo la gente de Navarrete? Mira, la gente de Navarrete lo que más pide es un poco de atención. Que la gente, que el político vuelva, que el político le coge el teléfono. Entonces, ya con eso, ellos complementan un ejemplo te puedo mencionar Villa Tabacalera, lo que le falta es el club y tiene un problema de cloaca que se está resolviendo ahora. Ya con eso, nosotros ya viene después de eso y el acueducto que se está haciendo, que se está dañando la calle, viene el programa de asfalto y ya nosotros cumplimos con esa parte. En Estancia Yaque, que se termine la iglesia. En el túnel el túnel que divide Altamira con nosotros, que se termine una iglesia también. Entonces nosotros sabemos lo que falta en cada comunidad para que nosotros, desde que nosotros lleguemos, tratar de terminar y hacer lo que le falta. ¿Cómo están las relaciones con el presidente de la Liga? Muy buena. Muy buena. Muy buena, muy buena. Eso es importante en estos días. Muy buena. Sí. Con él, su entorno, porque nosotros coordinamos la campaña
y tú sabes que una vez entre los diputados se arma esa quiquilla, Sí. igual que con los regidores, Sí. y nosotros tratamos de darle igualdad de condiciones a todos los diputados. ¿Usted está apoyando a un diputado específico en la circunscripción? Nosotros en este momento estamos con todos. Estamos con todos. ¿No está con nadie entonces? Somos muy amigos de Fausto Domínguez. Pero ahora mismo nosotros que estamos reuniéndonos con todos, igual que los regidores, ya nosotros... ¿Y de la doctora que aspira? ¿De la doctora que aspira? La doctora de Arueli. ¿De ASA? No, Sí, una no. doctora y apellido de ASA. Sí, no, la doctora de Arueli, sí, tenemos un acercamiento con todo. Clase, que es la mano derecha de clase. De Víctor. Sí, de Víctor. Mequiade también está en ese equipo. O sea, el equipo de nosotros está bien dividido y bien dividido entre los diputados y bien compacto. Entonces eso es una estrategia. Dividió el equipo en diferentes apoyos. No, hay una cercanía que no la provocamos nosotros, sino ya Jacqueline Mercado, que es la directora de educación allá, Mequiade, pertenecen al equipo de Víctor. Pero los otros regidores pertenecen al equipo de Fausto. De Fausto. Sí. Entonces la mayoría sí del equipo de nosotros está entre Darueli y Fausto Domínguez. Y qué raro porque Fausto es un diputado que solo ha sonado en estos 4 años por temas no conforme al perfil de su honorabilidad como diputado. Sí, pero todo ha ido a la justicia y todo eso ha demostrado que ha sido falso. ¿Cuáles son las propuestas de Fausto a favor de la circunscripción que representa? La propuesta de Fausto, yo creo que fuera bueno preguntársela a Fausto. Pero ustedes no trabajan con ellos, no saben lo que nosotros no las conocemos y le estamos preguntando a los equipos más cercanos, porque solo hemos escuchado el nombre de Fausto por problemas legales. Bueno, yo entiendo que Fausto, yo le puedo hablar de Fausto en el municipio de Navarrete. Fausto en el municipio de Navarrete, toda la fecha Fausto está ahí. El torneo de baloncesto superior nos ha dado apoyo los últimos 6 años. Entonces, eso es la parte de la propuesta de Fausto. Es bueno, como legislador, es bueno que ustedes traigan a Fausto, y Fausto yo sé que le puede contestar con mucho gusto. En el café de Diario 55, espere la participación de Josué Brito, dirigente del PLD, jueves 26 de octubre a las 8 de la mañana. Diario 55, tu revista informativa. Ya está con nosotros en el estudio Ramón Estrella Monchi del Movimiento Gentío, que ya estará conversando con nosotros en unos minutos. Vamos ahora en elecciones 2024 a escuchar el comentario que ha preparado para esta oportunidad, esta ocasión, Edison Meléndez. Gracias, Fran. En el día de hoy queremos empalmar brevemente nuestro comentario con el comentario que hacíamos el miércoles pasado con relación a lo que iba a suceder en Venezuela y lo que iba a suceder en Argentina, que salió o resultó exactamente lo que nosotros planteamos con relación a que
Un candidato que todo el mundo se explica, nadie entiende cómo un candidato logró ganar la primera vuelta el 19 de noviembre, entonces será la segunda vuelta en Argentina, con todas las adversidades del mundo en su contra, una inflación del 150%, un dólar al 1000 por uno, y pese a eso, este candidato logró ganar, porque a veces lo que los partidos necesitan, lo que las campañas necesitan, son candidatos que tengan la capacidad de enganche, la capacidad de conectar con la gente. Y antes de que esto sucediera, quienes le damos seguimiento a los temas políticos electorales, estábamos sorprendidos de que una persona con estas condiciones pudiera estar puntero en las elecciones, como lo vimos el domingo pasado. Están abiertas, como ellos llaman, el balotaje para la segunda vuelta, para el 19 de noviembre. Seguimos ahí mismo en Sudamérica, y es el caso de las primarias de la oposición en Venezuela, que al parecer se le salieron de las manos a la dictadura de Nicolás Maduro, y todo esto fue un evento increíble, la cantidad de personas que participaron, que entre ayer y hoy ha salido los voceros de la dictadura a decir que no podrá participar, rompiendo los acuerdos que habían hecho para levantar algunas sanciones, y que esto al final le pudiera traer problemas a la dictadura, porque creo que no debieron dejar que esto llegara hasta donde llegó. Cuando veían los centros, se veían los centros de votaciones en Caracas y en lugares que son superpoblados, permitieron que la gente demostrara que no tiene miedo, que ya le importa salir a la calle, y esto ha hecho tambalear a la dictadura venezolana, que esperamos que los países que tienen relación y los organismos internacionales obliguen a Venezuela a hacer unas elecciones limpias y transparentes, que puedan participar todo el que esté y que tenga las condiciones, como ella, que fue validada por una cantidad de venezolanos el domingo pasado, que la eligieron como sus representantes. Y ojalá los organismos internacionales obliguen a este país a retornar al camino de la democracia. Volviendo a República Dominicana, nosotros hemos visto cómo a través de los años los políticos dominicanos han mutilado la frase de el poder es para usarlo. La dicen a mitad, porque la frase completa dice que el poder es para usarlo, para construir, para desarrollar, para impulsar, para transformar. Lo que nosotros hemos visto en la política dominicana, que el poder se utiliza para avasallar, para entorpecer, para bloquear, para limitar. Cosas que al final se convierten en un boomerang y terminan volviendo al lugar desde donde salieron. Y me estoy refiriendo a la crisis interna que nosotros estamos viendo en el Partido de la Liberación Dominicana, que al igual que está sucediendo en la dictadura de Venezuela, es lo mismo que ha sucedido con la dirección de Danilo Medina, que ha utilizado el poder no para desarrollar, no para permitir, sino para él imponer su voluntad. Y la asfixia democrática que hay en ese partido ha hecho que muchas personas se vean obligadas a salir. Y decía, haciendo esta analogía de lo que sucedía con Sergio Massa en Argentina, con todas las adversidades que está lidiando, pero es un candidato con muchas condiciones, un hombre de Estado, con conocimiento del Estado, viene de ser ministro de Economía, presidente de la Cámara de Diputados, y con las adversidades logró desarrollar una candidatura, que es todo lo inverso que nosotros hemos visto en el PLD, con un candidato
con un candidato que la reacción que ha provocado en el PLDismo es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque políticamente no tiene las herramientas mínimas para ser un candidato. ¿Y por qué no tiene herramientas? Porque es un político sin trayectoria y sin formación. Y usted dirá, oh, pero ¿cómo un hombre que fue presidente de la Cámara de Diputados no tiene trayectoria? Esos fueron movimientos políticos, porque el candidato del PLD, el señor Abel Martín, era simplemente una ficha de Leonel Fernández y Félix Bautista. Usted puede investigar cuál es la trayectoria política de él. Ninguna. Leonel Fernández le tomó afecto a este joven santiaguero y lo convirtió en una especie de caballo de Troya y lo llevó a espacios importantes. Y hoy estamos viendo las falencias de un hombre que no puede ni siquiera ordenar sus ideas. Y es lo que pasa en los partidos. Cuando se imponen el poder es para usarlo. Siempre he creído y he defendido que en todos los espacios la gente tiene que hacer carrera para desarrollarse, para poder aportar. Cuando usted lo toman de la mano y le saltan la escalera de desarrollo, nosotros vemos lo que vimos en las elecciones pasadas, algo vergonzoso, un candidato que tenía que tener un apuntador para que otra persona le estuviera diciendo lo que él tenía que decir porque no era capaz ni siquiera de ordenar las ideas. Y hemos visto ahora cómo el candidato del principal partido de oposición se le hace difícil o imposible hasta ordenar un discurso que tenga la capacidad de seducir, de encantar, de atraer a una parte de la población que no lo ha logrado conseguir porque no, de verdad que no tiene las herramientas necesarias. Usted lo escucha y usted parece que está escuchando cualquier otra cosa, menos a un político que ha tenido tanto tiempo y ha pasado por esferas del poder. Es fundamental la trayectoria y es fundamental el compromiso para los políticos que quieran desarrollarse en este momento, porque antes era fácil, antes tú no tenías que tener, hoy la política es 70% comunicación, y el resto es trabajo en las bases, es trabajo electoral, pero el 70% es comunicación por la apertura mediática que vivimos hoy en día, y por eso es fundamental que la gente pueda hacer carrera y tener trayectoria, porque la verdad que lo que hemos visto en las dos últimas elecciones es un asunto vergonzoso. Gracias a Dios que en este país los debates no son obligatorios, porque de verdad que sería vergonzoso ver a mucha gente que no tienen, no medio amueblado, que no tienen ni una silla plástica en el cerebro para poder debatir en el escenario político electoral dominicano. Vamos a la publicidad y cuando retornemos, entonces estaremos conversando con Monchi Estrella, que es nuestro invitado del día de hoy. No le cambie, que ya volvemos.
Ya estamos en elecciones 2024 y tal como anunciamos, contamos con la presencia de Ramón Monchi Estrella. Dirige el movimiento Gentío. Con él estaremos conversando en este programa, en esta oportunidad. Saludos, Monchi, estás en tu casa. Buenas noches, gracias por darnos la posibilidad de comunicarnos con el mundo, con el país y sobre todo de plantear nuestras ideas, nuestras propuestas, que estamos en la capacidad de defenderla. Ya los partidos políticos están anunciando apoyos a candidatos, alianzas, movimiento Gentío. ¿En qué está? Bueno, nosotros fuimos seleccionados en la convención de Alianza País como candidato a diputado de la circunscripción número 3. De los 18 candidatos de la provincia, me seleccionaron a mí en la convención, y el próximo domingo Alianza País hará su convención nacional, donde se va a definir si lleva candidato en alianza, si no lo lleva, cuáles son los candidatos de las alianzas. Nosotros aspiramos a ser parte de una gran alianza opositora una alianza oficial de cambio que evite el retroceso en este país. Y estamos trabajando en alianza por el cambio y el gentío. En ese sentido, estamos recorriendo la circunscripción número 3 de Santiago. Ya somos candidato oficial. Con nosotros no existe ninguna discusión en términos de la candidatura entre los grupos que están conversando. Es decir, prácticamente de consenso en todo el bloque opositor, el bloque que llevará a Luis Abinader como candidato. Se estuvo tanto en oposición que es difícil sacar la palabra. Sí, porque indudablemente nosotros nos oponemos a muchas cosas, pero también en nuestra trayectoria política hemos sido capaces de diferenciar entre el pasado y el presente y darle un valor de verdad a lo que tiene que ver con las necesidades de la población. Nosotros, cuando analizamos el gobierno actual y lo comparamos con los gobiernos del PLD en sus distintas denominaciones ahora, porque fueron gobiernos del PLD, nosotros tenemos que sacar un balance. ¿Quién vendió las empresas públicas de este país? ¿Quién creó el sistema de pagar, de comprar dirigentes sociales a través del programa mínimo de empleo? ¿Quién vendió lo que son nuestros recursos naturales a precio de vaca muerta? ¿Cuáles gobiernos de manera demostrada han sido los más corruptos de este país en toda la historia? Y sobre todo, ¿en cuáles gobiernos creció la delincuencia organizada? Y cuando hablo de delincuencia organizada es porque no existe delincuencia organizada que no tenga nexo con el Estado, con el poder. Es decir, no existe la posibilidad de hacer ninguna organización criminal que no tenga vinculación con el Estado o con otros estados. ¿Por qué? Porque en este país y en todos los países latinoamericanos, la delincuencia organizada se da en función del negocio de productos ilícitos, fundamentalmente. Y en ese negocio eso tiene su procedimiento. Quizá el problema de la cocaína, por ejemplo, no sea el valor real de la cocaína en términos de su producción, sino el valor de su distribución. Y en esos espacios de distribución entonces vienen las muertes, vienen los homicidios, vienen el control de espacios fundamentalmente, y la utilización de países como este que sirven de paso, sirven de puente para llevarlo a países más desarrollados o de mucho más población, para venderlo y envenenarle la salud.
a la población. Entonces, ese es por una parte, pero cuando hablamos de lavado de activos, es un delito que tiene que ver con el blanqueo de capitales, que se da sobre todo en instituciones que son estatales o que tienen bajo su control en algún formato la supervisión del Estado. Entonces, para existir en este país la venta de droga, hay que traerla de otro país. ¿Quién está llamado a impedir que la traigan? ¿Quiénes tienen los controles fronterizos en este país? El Estado Dominicano. Y en el gobierno de Leonel Fernández y el de Danilo Medina, no se combatió el narcotráfico internacional. Era selectivo el hecho de que se apresara a una persona por eso. Nosotros vemos que en este gobierno el alcance de golpear a las estructuras criminales ha llegado y ha salpicado también al propio gobierno como tal. Entonces, ese es un paso de avance que no se puede dar porque haya un funcionario independiente, no, es una estructura de Estado que se mueve. Hay hipocresía, te voy a meter en un lío. Hay hipocresía, Monchi, con este tema, porque, por ejemplo, Estados Unidos, que es el policía del mundo, que es el mercado por excelencia, que te considera un enfermo si tú andas con una porción de tal cantidad. No hay hipocresía con eso, porque los narcotraficantes solo son latinoamericanos, lo que se escucha, pero el gran consumo está allá y lo que y pasa se promueve. es que a mayor demanda la oferta disminuye y se encarece. Es decir, Estados Unidos es el responsable del tráfico de droga a nivel mundial, porque es el país que más consume. Y sobre todo, solamente publicitan los apresamientos, los sometimientos de extranjeros, no los Estados Unidos. Independientemente, juzguen sobre todo a los afroamericanos de vez en cuando, pero no lo hacen de manera pública. Ellos protegen mucho la identidad de sus miembros, de sus ciudadanos. Sin embargo, la de los otros países no la protegen. En ese sentido, nosotros hemos planteado y estamos planteando y decimos, nosotros necesitamos el voto de la ciudadanía, porque vamos para el Congreso a legislar para duplicar las penas a la persona que el Estado pone sobre su responsabilidad la persecución, la investigación y la sanción del crimen organizado. Un policía, un juez, un fiscal que participa en actividades delictivas, en que se asocia a la delincuencia organizada, no puede ser juzgado, no puede ser condenado a una sanción igual que la de un ciudadano común, que por X o tal razón participa de esos hechos. Entonces estamos planteando de manera concreta para poner una raya de pizarra entre la delincuencia y quienes están llamados a perseguirla, sean policías, fiscales, jueces. Hay que duplicar la pena a aquellos que tienen esa responsabilidad estatal. Eso es un planteamiento concreto contra la delincuencia en el país, porque no se da de ningún tipo de delincuencia que no tenga esos nexos, o con policía o con gente de poder, militar o político. Y nosotros, venir a decir aquí, nosotros aspiramos a que baje la delincuencia, nosotros aspiramos a un país seguro, todo eso son discursos. Nosotros estamos planteando propuestas concretas a cada caso. Nosotros decimos, este país necesita proteger la vida, darle valor a la vida de los ciudadanos. Y tenemos distintas causas de muerte. Hay personas que mueren por enfermedades curables. Entonces, los que mueren por enfermedades curables, el Estado tiene que garantizar los servicios de salud de manera universal. Y sobre todo en lo que son enfermedades crónicas y catastróficas, una persona no resiste, inclusive la gente de clase media, no resiste el proceso de un cáncer o de diálisis
o de cualquier enfermedad coronaria, sin afectar enormemente su patrimonio. Es decir, la persona queda en la ruina, vende su casa, vende su vehículo y finalmente el paciente muere. Económica y anímicamente. Entonces, nosotros estamos planteando que el Estado, y es un compromiso de someterlo, y nosotros vamos a decir quiénes se oponen a ese, que el Estado asuma el tratamiento y los medicamentos de enfermedades catastróficas, enfermedades crónicas. Es una causa de muerte. Otra causa de muerte, y el sentido de darle valor a la vida, tiene que ver con las enfermedades, los brotes que se dan en un país tropical por un asunto sobre todo de virus, que el dengue, que la chikungunya, que 20.000 enfermedades que vienen transmitidas sobre todo por insectos y por la falta de higiene que debe existir en los entornos. Cada vez que viene un agua fuerte, viene después en un país tropical como este, el sol, y eso produce distintos mosquitos. Entonces, nosotros estamos planteando para combatir esa causa de muerte, nosotros tenemos que enseñar a los niños a reciclar la basura. Tenemos que enseñar a los niños y los estudiantes en las escuelas públicas y en los colegios. Es importante incluir en el pensum, en el currículo educativo, educación en salud. Que los muchachos puedan aprender a vacunar, que los muchachos aprendan a fumigar, que los muchachos aprendan inclusive nutrición. Otro problema que tiene que ver con el valor de la vida es el suicidio, que cada día va en aumento en este país, sobre todo después de pasarse meses encerrados la población. Pero una de las causas que ha variado es el problema de que antes los suicidios se daban por asuntos pasionales, sobre todo porque una persona le fue infiel a otro, por una disolución amorosa, por tales razones de ese tipo. Ahora el suicidio se da fundamentalmente por deudas. Entonces, la educación financiera en el sistema de educación formal de este país debe ser obligatoria. Es decir, ¿para qué? Para evitar que un muchacho de 18, 19, 20, 21 años tome una tarjeta de crédito y se endeude para toda la vida, o atente contra su vida por deuda, o una persona pierda la casa por una falta de administración, que tiene que ver a veces por no entender los problemas de la economía y prever que en situaciones como la que está pasando el mundo tenemos bastante Monchi, todas esas cosas, antes de que tú sigas... En lo concreto, y sí, termino con la parte de darle valor a la vida, está el problema de el homicidio y la violencia intrafamiliar. No es posible que nosotros no frenemos la violencia intrafamiliar, y muchos me dirán, bueno, porque es un problema particular de la gente, que cómo vamos a tener un policía cuidando a cada persona. Bueno, en materia general la policía tiene que cuidar a todo el mundo, pero hay cosas, nosotros tenemos que reducir los plazos para juzgar, sobre todo lo que tiene que ver violencia intra la familia, y poner a los que son víctimas de violencia de familia como personas vulnerables, porque después cuando se le quite el golpe se arrepienten de haber acusado, de haber querellado, de haber sido una denuncia contra una persona que en el fondo la quiere. Entonces, la única forma de evitar eso es hacer un anticipo de prueba a esa persona y ser bastante blando en lo que tiene que ver con la ejecución de la pena. Nosotros no podemos seguir con un sistema en el cual a todos los ciudadanos hay que hacerle un juicio oral. Eso no es posible. Una persona que se robó en un supermercado una lata de salsa, o un vino, o una botella de ron, el juez lo que debe llevarlo al juez para que el juez le ponga una multa y diga, esto no puede ser, el Estado no puede pasarse tiempo en esto. Usted pagó la multa y salió de eso. Ahora, una persona que ejerció violencia física, que trató de amputarle un órgano a una persona, ese que tiene una pena mucho máxima, una pena mayor, esa persona tiene que ser juzgada en
juicio oral público y contradictorio. No podemos ser populistas con todo esto. Nosotros tenemos que buscar las soluciones alternativas a los conflictos y no podemos tener tampoco una clase parasitaria guardando prisión, que el Estado tiene que mantenerla. Por eso nosotros estamos planteando, y óiganme bien esta propuesta, que quiero que sea asumida por la población, porque el interés no es que voten por Monchi, es que voten por la propuesta de Monchi, marcando mi carta en las boletas electorales donde yo voy a estar. Nosotros estamos planteando que las personas que son condenadas deben tener la posibilidad de disminuir de manera anticipada la pena, haciendo trabajo público a favor del Estado de manera voluntaria. Lo que entra en eso, con un nivel de salario, porque tiene necesidades, pero que una persona que le dedica al país el trabajo en la agricultura, por ejemplo, que está guardando prisión y que dice, yo voy a pasar 5 años trabajando en la agricultura para alimentar al sistema penitenciario y para crear una seguridad alimentaria en el país, si está condenado a 20, esos 5 años puedan rebajarse de su pena como tal y pueda optar por eso, bajo la vigilancia de instituciones del Estado que tienen que darle seguimiento total a esa ejecución penal a la cual la persona por voluntad propia se dijo, porque no podemos nosotros seguir que en un sistema penitenciario el preso tiene más oportunidades que el ciudadano común. Infotep, por ejemplo, le da más cursos a las personas que están internas, privadas de libertad, que a los jóvenes de los barrios. Entonces, le dan cursos para que se rehabiliten, pero no impiden que la persona tenga la posibilidad de retroalimentar los conocimientos en la calle sin antes de... Monchi, vista, como dirían ustedes los abogados, vista la realidad que nosotros vivimos en un país donde los espacios públicos todo lo llevan a la carrera, como si el mundo se fuera a acabar mañana. Es decir, si tú eres regidor, tú tienes que depender de una agenda, de un vocero que sea el que te diga, tus ideas están perfectas. Ahora, metiste el proyecto, se puso en agenda, te permitió el bloque al que tú perteneces hacer eso. Vista esa, porque es lo que yo digo, hay cosas que nosotros para cambiar el país que tenemos que cambiar en todas partes, y por eso se llama parlamento, donde la gente va a hablar sin límite, donde las cosas se discuten sin límite. Aquí todo va cocinado. Se pusieron de acuerdo los voceros, Monchi, mira, usted tiene que votar esto porque es su vocero. ¿Qué hacer con eso? Porque a veces se le da prioridad, que lo hemos visto en los últimos tiempos, a las cosas que mandan los gobiernos, que son los dueños de eso, y le dicen, no, es préstamo, o es esto. ¿Cómo tú entiendes que deberíamos, o ese tipo de cosas que están excelentes, tú la podrías lograr? Porque ahí viene, él dijo en Canal 55 que hizo esto, pasan los 4 años y Monchi no puede decir nada. Meléndez, y a todo el que nos escucha, es sencillo, nosotros... sobre todo en lo que va de siglo, en este siglo, hemos tenido un congreso muy ágil para aprobar los préstamos y las resoluciones del Ejecutivo y muy perezoso para aprobar las leyes y las resoluciones que van en favor de la colectividad. Yo estoy aquí, constantemente vengo a este programa. En los primeros 3 meses ustedes van a saber si yo soy capaz de cumplir con lo que propongo, porque lo primero es que lo que yo le planteé al bloque de diputados o lo que planteé en la Cámara hay que decírselo a la población y hay que tener el apoyo de la población y hay que venir. Yo veo mucha televisión que los diputados que nosotros tenemos le corren después que son electos a los programas y hay que estar atrás de ellos para que ellos expresen lo que están. Entonces nosotros vamos a venir aquí, nosotros le propusimos al bloque porque que haga esto, o nosotros propusimos en el Congreso esto, y ellos no lo han hecho. Es decir, nosotros propusimos a principios de este año, en un programa de este canal, que había que modificar la ley de las fechas de los días feriados, que no era posible que el 26 de febrero, de enero, Día de Duarte, sea un día en el cual se ruede a otra fecha.
que había que un día patriótico convertido en un día de fiesta. Sí, no, y esto de beneficio empresarial, fundamentalmente, que nosotros tenemos que ajustar este país a que la persona, los jóvenes, los muchachos, los estudiantes, piensen en la patria como algo fundamental y que debíamos modificar la ley para que los días patrios, no es que por todo se declare un día patrio, pero los días patrios entonces sean rojos y sean no laborales, porque eso beneficia a la memoria histórica. A partir de ahí vino un bloque de diputados y lo asumió como propuesta. Pero fue nuestra propuesta. Yo me siento bien con eso. Es decir, si mañana, antes de que yo gane, porque voy a ganar las elecciones con la ayuda de Dios y el voto de los que me están viendo y de los que creen en esta propuesta, en el Congreso someten el asunto de pasantías remuneradas para los estudiantes del bachillerato y los estudiantes universitarios, que su tiempo de horas de trabajo social, que es obligatorio y está por ley, en la ley de educación, se le pague para que puedan ir a la calle a enumerar la casa de manera ordenada, los números que lleva, a poner los nombres de la calle, a pintar las paredes, embellecer la ciudad, y que también vayan a enseñar lo que aprendieron de reciclar basura. Es un proyecto que da para ser hasta un proyecto presidencial. Sí, estos diputados que nosotros tenemos y estos senadores que nosotros lo asumen y lo aprueban, yo estoy feliz, porque la función no es que yo lo proponga, es que la sociedad asuma. Nosotros hemos planteado históricamente, y cuando estuvimos en el Colegio de Abogados, hicimos un esfuerzo, comunidad, por una campaña de educación vial, para que los jóvenes y los abogados inclusive aprendan a que una de las principales causas de muerte de este país es el accidente de tránsito, evitable. ¿Por qué? Porque aprenden de manera empírica nuestros jóvenes a montarse en un motor. Ellos no saben lo que es derecha, lo que es izquierda, por qué no se toca el pito o la bocina frente a un hospital o frente a una escuela. No saben de eso porque hay que darle preferencia a una ambulancia o a un camión de los bomberos. No lo saben porque nadie se lo ha explicado. Entonces, nosotros planteamos que la educación vial es necesaria desde el maternal inclusive hasta que termina la universidad y que el Estado puede dar una licencia de conducir. ¿Por qué como político, por qué 30 años y no tenemos un código reformado? Por eso mismo, porque somos muy ágiles como país en los puestos públicos de aprobar lo que mandan la receta de los organismos internacionales por un lado y la receta del Poder Ejecutivo, y muy perezoso para aprobar lo que la gente necesita. Fíjense, aquí hay una discusión histórica con el asunto del Código Penal y aquí hay necesidad de que se apruebe una ley contra el secuestro, contra el sicariato, que se tipifique el femicidio, que se tipifiquen los delitos electrónicos, que todo la normativa penal procesal, el procedimiento, esté en una sola norma, en un solo libro, en un solo código, para usted no andar buscando una cosa por aquí, otra por allí. Hoy mismo el Poder Ejecutivo sometió un asunto insólito para mí, porque se está aprobando el Código Penal, de una ley de secuestro. Una ley de secuestro y una ley de invasión de propiedad. Pero que eso tiene que tener el Código Penal. Es el Código Penal que hay que aprobar, el Código Procesal Penal. Pero que se quiere complacer a todo el mundo. Sí, entonces nosotros no podemos seguir en eso. Igual que se quitó el hecho de que en la modificación de la ley sobre el robo, que había que apresar, había que ser de acción pública, el robo hecho en la calle, el que le sacan la cartera, todo eso. Y hicieron un boom con eso, pero vino con un defecto que dijo que solamente de acción pública los robos que se producen con armas y que dejen violencia son solamente de acción pública. Entonces, ¿qué sucede? El fiscal lo persigue,
pero cuando la gente, que el fiscal mismo convenció para que retire la denuncia, va a juicio y se cae, porque quizás casi siempre la víctima es el que le pone atención a eso. Dejó de ir, se cayó. Dejó de ir, se cayó porque no hay violencia, o porque ya la nocturnidad como tal no es un elemento para que sea de acción pública, porque esos vacíos, esos baches de aprobar las leyes sin el consenso debido, y no solamente sin el consenso, sin el estudio debido de cada cosa, porque cada acción que se hace trae un problema de presupuesto. Este país no tiene presupuesto para aplicar la normativa que tiene. No tiene presupuesto porque necesita investigación, necesita más fiscales, necesita más jueces, necesita más secretarios. Da pena que el Código Procesal Penal dice que las resoluciones de atención permanente, que imponen medidas de coerción, y las atenciones de auto de envío a juicio, una audiencia preliminar, deben darse el mismo día. ¿Tú sabes a qué? Los abogados y los familiares están al grito. Una persona que lo apresan y le pasan audiencia a las 48 horas o a los 3 días, porque a las 48 horas no es para llevarlo al juez, es para llevar documentos al juez. El juez que fija la audiencia después. Oh, wow. Y después entonces, aunque dé el fallo ahí dice, se ordena la libertad, te dura 2, 3, 4, 5 días haciendo la resolución y la persona presa. Aunque el juez no haya visto absolutamente ningún cargo respecto a esa persona. Entonces, nosotros necesitamos más agilidad y adaptarnos a la realidad dominicana. En ese sentido, estamos planteando cuestiones concretas y el Congreso de la República tiene que ser un Congreso el cual los ciudadanos puedan juzgarlo. Es decir, ¿quién se puede oponer en el Congreso a que se modifique el currículo educativo para que den educación vial, educación financiera, educación en salud? ¿Quién puede oponerse a eso? Entonces, si usted lo plantea, estoy convencido que independientemente sean de los otros partidos, lo van a aprobar. Lo que pasa es que tiene que ver quién lo plantee. ¿Quién puede oponerse a que en el sistema educativo dominicano se le dé no solamente educación vial práctica, haya una pequeña camioneta para enseñar a muchachos a manejar, un motor para darle práctica, no solamente teórica, que es necesario, y que se le dé una licencia de conducir? ¿Es un gasto para el Estado esto? No, los padres de familia van a estar seguros. ¿Quién se puede oponer en este país a que se asuma como un asunto neurálgico de la salud de la juventud el hecho de que se construyan centros de rehabilitación para personas adictas, para ver qué porcentaje de esa juventud perdida nosotros podemos recuperar? Pero para eso hay implicaciones que son recursos del Estado y hay que buscarlo. Nosotros tenemos una situación de este país, ¿cuántas personas discapacitadas motoras, discapacitada física, por accidente de tránsito nosotros tenemos? Sin embargo, ningún seguro, ni siquiera los privados, tienen lo que le llaman la terapia, como el financiamiento de la terapia incluida en el sistema de seguridad social. Tú tienes que ir a un sector privado para poder, después que va a la ortopeda, si tiene, pasarte 1 año, 2 años para poder caminar bien, o hacerte, si no, tiene defectos finalmente. Entonces, nosotros planteamos que eso tiene que asumirlo el Estado, y que inclusive dentro de los planes de los ayuntamientos, de la ley municipal, hay que incluir que no solamente los ayuntamientos están para hacerle casa cruz y cuestiones, y iglesias y cosas. Los ayuntamientos están para resolver esos problemas vitales que tiene la población. Y esa casa cruz, muchas que están sin uso, hay que tomarla para hacer este tipo de cosas en coordinación con la comunidad. Entonces, esos son los planteamientos que nosotros tenemos, aparte de todo lo que tiene que ver con la lucha anticorrupción, la defensa del patrimonio público, la defensa de nuestra naturaleza, el problema de la seguridad, no solamente la seguridad
ciudadana, sino todo lo que tiene que ver con la seguridad pública, energética, alimentaria, en el empleo, la seguridad fronteriza. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con la soberanía, pero vamos a hacer foros de discusión de la soberanía que tenemos, porque hoy por hoy, ningún país tampoco puede vivir solo. Es decir, no necesitamos. República Dominicana, por ejemplo, necesita de Haití para vender los productos que tienen los productores dominicanos. Y los haitianos necesitan de nosotros. Entonces, nosotros hemos planteado en lo que tiene que ver, que es vamos a decir, una voz para el que maneja las relaciones internacionales, que es el presidente de la República. Pero no es lo mismo que lo diga Monchi, como ciudadano, que lo diga un diputado. Monchi. Entonces, nosotros estamos planteando el problema de Haití, la mejor ayuda que se le puede dar a Haití. ¿Usted sabe cuál es? Que la diáspora haitiana, que estudia en este país, que estudia en Estados Unidos, que son empresarios inclusive aquí y allá, hay que fomentar una política de regreso a Haití, porque los únicos que pueden ayudar a Haití son esos empresarios que han salido de Haití, que se han hecho ricos en otro país, que se han hecho médicos aquí, que se han hecho ingenieros, que han estudiado en otros países, que puedan volver a Haití. Claro, hay que crear seguridad de todo, en todos los sentidos, jurídica, política, social, de todo. Así es, pero los haitianos pueden hacerlo. Bueno, ellos solo no van a poder hacerlo. Con esa diáspora sí, y ayudada por la comunidad internacional. Hay que eliminar esos grupos primero. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, pero quienes deben gobernar Haití son los que tienen los conocimientos, que lo han adquirido y han vivido otras experiencias. El tema haitiano, tenemos una ley migratoria, pero tenemos baches por el racismo, por todas las cosas que se dan. Y yo lo digo sin tapujos, fuera de lo que intentó y no pudo por el odio y el racismo, fuera de lo que intentó hacer el presidente Danilo Medina, aquí no hemos visto un plan serio de regularizar eso, porque es que tú tienes que tener categorías. Tú tienes que tener categorías. Usted está aquí, usted tiene condiciones para hacer lo que sucede con los dominicanos en Estados Unidos. Usted es ciudadano, usted es persona... Meléndez, a Estados Unidos ingresaron en un año casi 250,000 dominicanos, sí, de manera ilegal, volviéndose a Centroamérica, hasta Sudamérica, y después tomando la vía continental de llegar a Estados Unidos. Y de los haitianos ni se diga, sobre todo de países como Honduras, como El Salvador, en Guatemala, en menor medida Nicaragua, Costa Rica. Sí. Pero la migración se da porque el ciudadano, el ser humano, siempre quiere experimentar otras cosas y piensa que le va a ir mejor en otro lugar. Y las situaciones económicas que se dan en estos países obliga al ciudadano a emigrar. Y más en Haití, el que ha ido a Haití debe saber cuál es la situación que padecen los haitianos. En Haití hay que construir infraestructura. En Haití hay que construir industria. Pero que eso pasa en todas partes, Monchi. Sí, pero es un país carente de todo. Mira, es decir, carente de institucionalidad. Es que usted tiene un porcentaje muy elevado de la población que no está declarado. Es decir, yo pienso independientemente, pero ¿y cómo le da? Independientemente pero ahí te que puedo reconocer el plan de regularización que hizo Danilo Medina. Pero lo más importante que se ha hecho en la lucha por tener seguridad fronteriza es el plan de biométrico de las huellas y de los nombres de las personas que entran aquí. No están declarados, pero es fundamentalmente que tú no sabes cómo se llama una persona porque tú tienes que creer en lo que él te dijo. ¿Y para qué tenemos 6 consulados de aquel lado? Es que ese consulado ha sido una estafa histórica a la República Dominicana para buscarse dinero. Pero nosotros tenemos que saber que en el gobierno de Danilo Medina y en el gobierno de Leonel Fernández, el gasto en el Ministerio de Relaciones Exteriores era tan elevado, que duplicaba otros ministerios
como el Monchi, Ministerio de Salud te voy a en este poner un país. ejemplo de alguien que nosotros todos vivimos y conocemos. Pasaron 50 años, 40 años, para que un artista haitiano, como fue Félix Cumbé, poder conseguir la nacionalidad con hijos, con empresas, un artista reconocido. Me refiero a la parte legal, porque ese dominicano que tú dices que va a Estados Unidos, ilegal, se casa con una persona en Estados Unidos. Te lo impide la ley. Se casó. Eso le da una categoría. Yo me refiero a esa categorización. ¿Qué vamos a hacer? La República Dominicana, obligatoriamente, como un país que comparte una isla con otro estado, va a tener ese problema constante. Necesita niveles de regularización, sobre todo interna, porque el que viene a este país viene porque le dan empleo, fundamentalmente. Si no le dan empleo, ellos van para que otro no lado. es exclusivo de este país, porque Sí, ¿qué entonces, pasaba antes con los colombianos? Entonces, que se metían para Venezuela, hoy es al revés. Tú tienes que saber cuántos millones de hondureños hay en El Salvador. Sí. O cuántos millones de nicaragüenses hay en los argentinos que Señores, se pasan el otro fin de semana llegaron 18 aviones a Nicaragua. 18 Sí, aviones en 2 días. Porque Nicaragua asumió como política el hecho de que ellos son un territorio de paso libre. Promoviendo la vuelta. Sí. No, el paso libre, es decir, el problema de la migración hacia Estados Unidos no es un problema de Nicaragua. Es que muchas veces es un problema de los Estados Unidos que ha empobrecido estos países. Monchi, yo quiero que retornemos al principio de esta conversación, cuando te hablaba de las alianzas, que no quedó claro, ¿ustedes van a apoyar al presidente Abinader? Nosotros estamos en una discusión para eso. Es decir, la finalidad de la discusión... ¿A cambio de qué? Bueno, a cambio de una alianza electoral en la cual miembros de la boleta de Alianza País vayan en la boleta. Pero es que ya eso está definido prácticamente. Sí, bueno, ¿cuántas reservas hizo el PRM? Pero que tiene nombre, esa reserva tiene nombre. Tiene nombre. Si te va a la 3 donde tú estás, ahí está Emily Tavera. Sí. Ya tiene una, de las 2 que hay. Sí. Y la otra la tiene, ¿quién es? No recuerdo a quién se la... Ya eso tiene nombre. La otra es la mía. Ajá. Póngale el nombre. ¿Oh, sí? Entonces, póngale el nombre porque lo tiene. Es un lujo. Póngale el nombre. Sería un lujo. Entonces, para esa boleta. ¿Cuál es la discusión? Vamos a saber este domingo si Guillermo es el candidato a senador o no en Santo Domingo. En el Distrito Nacional. Vamos a saber. ¿Ustedes apuestan a eso? Bueno, es parte de la discusión. En política, usted no puede ser inflexible y decir el todo o nada. Es decir, a Guillermo que lo lleven. Es una discusión. Pero hay otros puestos, hay otros electivos, claro, porque es una alianza electoral, no es una alianza de gobernabilidad. ¿Y ya se definió lo de Angiolino? ¿Cómo va? Como alcalde. Como alcalde, o sea, ya se desistió de la diputación, que era esa reserva. Esa es la de Monchi ya. Esa es la de Monchi. Esa es la de Monchi. Él va como alcalde y Monchi va como... Entonces, déjame decirle, todos los ajustes, nadie es imprescindible en un puesto. Sí, mientras que las inscripciones no se dan y mientras las elecciones no pasen, uno no sabe finalmente quién va a ser el candidato definitivo de un asunto. Nosotros Alianza País ha estado en un proceso de negociación, nosotros podemos informarlo porque ya se ha avanzado bastante y dentro de esas negociaciones está el apoyo de Alianza País a la candidatura del presidente Abinader. Eso todavía los órganos oficiales de ambos partidos son los llamados a decirlo oficialmente, pero esa es la discusión. Esa es la discusión. Y en el país habrán candidatos de Alianza País, si se llega a concretizar, a formalizar, ya se están haciendo las convenciones y cada vez que se hace una convención es porque y se deja un puesto reservado para alguien, es porque se está pensando en esa persona. Bueno, pues, ¿y tú tienes ya el fondito ahí? Yo estoy pidiendo la colaboración de mis amigos. Se la hago extensivo a ustedes dos. Porque ahí se mueve mucho dinero. Pero déjeme decirle una cosa.
nosotros vamos y queremos que la población así lo entienda. Nosotros no tenemos dinero para malgastar en una campaña electoral. Nosotros lo que tenemos es mucha propuesta y mucho deseo de trabajar. Y ese deseo de trabajar y esa propuesta nosotros queremos discutirla con la población. Y que la población no vote porque yo sea bonito o sea feo, o porque vaya en la boleta del PRM, o en la de Justicia Social, o en la del Dominicano por el Cambio, o cualquier otra, sino que vote por las propuestas que nosotros estamos levantando, si así considera que son propuestas viables y que se pueden traducir en favor de la ciudadanía, en favor de este país. Entonces vamos a ver la boleta. Nelson los hombres son 3 y 3. Nelson Marmolejo, Luis René y Monchi. Y las mujeres entonces serían Dilenia, Soraya y Emily. ¿Está armada la boleta? Sí, ¿cuál otro tú quieres que sea? No, ya son, ahí están los 3. Qué carita de felicidad puso ahí Monchi. Monchi, gracias por acompañarnos, se fue el tiempo. Les pido a ustedes que sean portavoces de esta propuesta. Esperamos que no son las propuestas de Monchi, son las propuestas de las necesidades de la población y que se van a concretar marcando mi rostro en la boleta electoral. Muy bien, gracias a Monchi Estrella por acompañarnos. Ramón Estrella, abogado de la República, ya con experiencia gremial y ahora pues ya las posibilidades de que sea candidato en la circunscripción 3 Santiago con una diputación. Gracias a ustedes por acompañarnos. En nombre de Edison Meléndez, Adalberto de León en la producción general, Frank Rodríguez y el equipo que conforman las noches del 55, agradecemos su sintonía. Mañana a las 7 volveremos otra vez a compartir otra entrega más de Elecciones 2024. Hasta una próxima.